amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente en sus hogares, ¿verdad? Ahora sí en su casa, porque pues, no podemos estar presencialmente, pero sí podemos entrar a su casa y es una bendición que nos permitan hacerlo. Estamos contentos porque el Señor nos tiene con bien, nos tiene con salud. Y pues esta noche vamos a seguir platicando acerca de la familia. Este es el discipulado familiar. Y vamos a seguir hablando, pero quisiera antes que oráramos para que el Señor ponga de su gracia, ¿verdad? Nos abra nuestro entendimiento y que esa sabiduría del cielo descienda sobre nosotros para poder comprender su palabra. Hoy más que nunca lo necesitamos. Así que cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar y estás en cada habitación, Señor, donde nos están viendo y donde nos escuchan. Te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu bondad, por tu misericordia que se renovó el día de hoy. Venimos delante de ti, Señor, dándote muchas gracias, Señor, por la vida. Y te pedimos en este momento, Señor, especialmente que nos ayudes, que venga tu pronto auxilio, Señor, para poder exponer tu palabra, para que sea de edificación, consolación, exhortación, Señor, que sea de crecimiento, Señor, para tus hijos. Te pido que ese espíritu de sabiduría descienda, Señor, poderosamente sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que me están escuchando o me están viendo. Te pido, Señor, que venga ese espíritu de ciencia, Señor, de sabiduría de lo alto. Te pedimos, Señor, que todo pensamiento y que todo espíritu, Señor, que no es tuyo sea llevado a la obediencia de Cristo. Y declaramos tu gobierno y tu reino, Señor, en este momento, en este preciso momento, Señor, para que tu palabra sea de bendición. Que tu palabra, Señor, nos ministre conforme tú lo has pensado y conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Es una bendición poder platicar, hermano, acerca de la palabra del Señor. Quisiera seguir abundando en el tema en el que hemos estado platicando, que es acerca de la misericordia en nuestra casa, en la familia. Hemos venido ya hablando en este último tiempo, porque gracias a Dios tenemos ya bastante tiempo, un poquito más de 2 años creo yo de estar ministrando. Si usted no venía al discipulado los lunes, pues hoy el discipulado llega a su casa, ¿verdad? Porque no eran muchos los que venían, aunque era un buen grupo. Pero espero que hoy sí lo esté sintonizando, que lo esté viendo para bendición de su casa. Y hemos estado platicando, hermano, empezamos a platicar desde que empezó este problema del que todos tenemos conocimiento, acerca de cómo 2 justos, ¿verdad?, que habla la Biblia, de Noé y Lot, siendo justos, estando en condiciones similares y todo lo que ya hemos platicado, pues uno logró rescatar a su familia, el otro no. Hablamos del arca, hablamos del reposo, que del arca no solamente es para salvación, sino para reposar. Y hemos estado hablando bastante acerca de eso. Luego, pues después de haber hablado del arca de salvación, hablamos de esa arca preciosa, que es la presencia del Señor. Ya nos enfocamos en el libro de Hebreos, y cómo esa presencia, hermano, se tiene que introducir en nuestra vida y en nuestra casa. Cuando la presencia del Señor estuvo en la casa de Obed-Edom, fue una bendición para esa casa, hermano, hasta que David llegó a traer el arca del pacto, porque ahí estaba el arca, y la llevó a la tienda que él le construyó. Pero Obed-Edom fue bendecido al tener la presencia del Señor ahí, porque no solo tenía su presencia, sino que tenía su misericordia. Estuvimos platicando en el libro de Éxodo, cuando el Señor da las indicaciones de cómo hacer esa arca a la cual ya no abordamos, sino que ella se introduce a nosotros, ¿verdad? Que es diferente y que la traducción es la misma en el Nuevo Testamento. Hablamos de que pues llevaba esa tapa poderosa que se llama asiento de piedad o de misericordia, y en eso hemos estado platicando. Platicamos que se le dieron a Moisés una maqueta
o se le dio un trozo de oro para que él lo purificara, ¿verdad? Hemos hablado, lo primero que hablamos fue de desechar todo lo que el Señor no quiere en nuestra casa para poder construir ese asiento de misericordia en nuestra casa. Necesitamos la misericordia del Señor hoy más que nunca. Luego platicamos, hermano, acerca de que ya cuando estaba purificado ese oro que tipifica lo legítimo, lo puro, lo santo, dice que se le dieron instrucciones a Moisés que debía hacerlo a martillo, sin calentarlo. Y hablamos que eso habla de proceso, habla de madurez. Estuvimos platicando hace 15 días acerca de cómo tomar decisiones maduras, cómo reconocer errores como maduros. Eso habla de madurez en nuestra vida y en nuestra casa, y pusimos algunos ejemplos. Y esta noche quisiera platicarle, hermano, acerca siempre de seguir edificando ese lugar para que la misericordia esté en nuestra casa, acerca de la unidad. Este es un tema que en algún momento creo yo que muchos ministros, muchos siervos del Señor han platicado, pero yo se lo quiero platicar esta noche bajo la siguiente perspectiva, porque yo creo, hermano, que la misericordia de alguna manera pues nos alcanza personalmente para salvación de alguna manera, pero debemos de tener ese lugar propicio, ese lugar donde esa misericordia no nos abandone en ningún momento. Entonces, como familia. Entonces yo quiero platicarle la unidad un poquito esta hermosa noche. Ya el tiempo nos va avanzando y quiero que nos situemos en Éxodo, capítulo 25, verso 17. Y vamos a leer hasta al 19. Voy a leer ese texto que es donde hemos estado, donde platicamos hace unos 15 o 21 días. Dice de la siguiente manera: además harás un propiciatorio de oro, es decir, el asiento de piedad o de misericordia. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Cuando leemos este pasaje, hermano, usted sabe que todo lo que está en el Antiguo Testamento era una sombra para todo lo que habría de venir. Y lo que nos habla aquí básicamente, hermano, cuando hay muchas figuras, pero en la que me quiero concentrar es en la manera en que se fabricó ese propiciatorio. Fíjese que había muchas maneras quizá de construirlo. Hacer la tapa, luego hacer los querubes por aparte, luego instalarlos, fundirlos, qué sé yo, atornillarlos, no sé. Pero la Biblia habla de que había que, de la misma maqueta, sin tener partes individuales, había que crear ese lugar para que la misericordia del Señor se acentuara de una sola pieza. Un querub, la tapa, el otro querub, y eso tenía que ser de una sola pieza, y eso nos habla de unidad. El libro de Amós dice, hermano, si no más recuerdo, no recuerdo el capítulo, pero dice que no pueden andar dos, andarán dos, hace una pregunta, si no se ponen de acuerdo. El dos tipifica unidad. Es tan importante la unidad, hermano, para nuestra vida, y ha sido tan importante para el Señor la unidad, que hace no mucho tiempo, bueno, yo creo que eso ha estado desde siempre, pero nos abundaron en algún tema, en algún momento, el pastor Eddie, cuando él nos hablaba de la triunidad, y realmente es muy diferente la triunidad a la Trinidad. ¿Por qué razón? Quizás nosotros no lo tenemos tan claro, pero con la ayuda del Señor yo se lo quiero explicar brevemente, no para compenetrarme en eso, sino que para que poderle dar a entender por qué es que tenemos que tener unidad en nuestra casa y qué simboliza en pocas palabras la unidad, para que podamos nosotros entender y poderla tener en nuestra casa, para que la misericordia del Señor pues pueda descender, posarse y estar en medio de nuestra familia, estar en medio de nuestra casa. La Trinidad, bueno, la triunidad yo se lo quiero ejemplificar. Fíjese que hay mucha gente que lo platica, lo hemos oído del apóstol que nos cubre, del pastor Eddie, como se lo dije, pero para que usted me entienda,
La Trinidad habla de la unidad de Dios, no como un Dios trino, sino cómo es que Dios se complementa en la unidad que tiene. Hay muchas personas, hay muchos teólogos que lo explican de la siguiente manera. Ellos dicen, ponen el ejemplo de un huevo. El huevo se complementa en tres partes básicas, que es la cáscara, la clara y la yema, y eso componen el huevo, ¿verdad? Es decir, que es necesario que esté la cáscara, es necesario que esté la clara y es necesario que esté la yema para que eso pueda ser un huevo. De esa manera se complementa a Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son Dios las tres personalidades, pero se complementan en su triunidad. Es decir, que cada uno de ellos ha tenido un mover o una era en la cual ellos se han manifestado. Por ejemplo, tuvimos la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Los tres han tenido una función, esa es la palabra, o tienen una función. Si ellos no tuvieran una función específica cada uno, yendo hacia el mismo lugar, no habría unidad. Por eso hablamos de la triunidad, y ellos como Dios se complementan en la función que tienen, que lleva en nuestro caso hacia la salvación. El Padre se empezó a manifestar, elaboró un plan, obviamente con el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio. Nosotros lo sabemos, que dice hagamos al hombre, y hemos hablado mucho acerca de eso. Pero el Padre empezó a tener su participación, luego vino el Hijo y tuvo su participación, y tienen su participación en este momento. Pero el Espíritu Santo es la participación más cercana hacia nosotros, es en la que estamos viviendo en este momento. Pero si el Espíritu Santo no estuviera, o no estuviera ejerciendo la función para lo que Él fue dejado, porque Jesús tuvo que decir: yo me voy, me tengo que ir, pero les voy a dejar a alguien que los consuele, alguien que me represente, alguien que esté de alguna manera con ustedes hasta el fin. Y de alguna manera Cristo, nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario, está con nosotros hasta el fin por medio del Espíritu Santo en este momento. Entonces la triunidad de ellos se basa, o la triunidad es, hermano, que cada uno ha tenido una función en la cual han buscado una sola cosa. En nuestro caso, en esta figura que le estoy dando, es darnos salvación. Todos han pensado lo mismo, todos han sentido lo mismo, todos han trabajado por lo mismo. Hablo de todos, hablando de la triunidad de Dios. Esto es solo para ponerle un mero ejemplo para que usted me pueda entender, que en cuanto a la Trinidad es un poco distinto. Por ejemplo, los teólogos lo explican de la siguiente manera. Y hay iglesias, hermano, conservadoras que también lo explican así, pero me parece un buen ejemplo, y hablan de que Dios es como el agua, que puede estar en tres estados, que puede estar en el estado sólido, en el estado líquido, o el estado gaseoso, sin dejar de ser agua. O sea, ellos son Dios, ¿verdad? O sea, el agua, aunque esté líquido, sólido o gaseoso, sigue siendo agua. Y esa es la Trinidad. Es como nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu componen la persona que usted es, se llame usted como se llame, ¿verdad? O sea, eso es la composición. Entonces la Trinidad es la composición, es la esencia de Dios, lo que es Dios, más la triunidad es el complemento de cada uno de ellos, la participación de ellos para poder complementarse como un solo Dios. Esto lo dice en Deuteronomio capítulo 6 verso 4, versión de las Américas. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y sabemos todos que Dios es uno para nosotros, pero que está compuesto por tres personalidades que tienen una unidad, hermano, perfecta. Mire, es tan importante la unidad, que le quiero leer algunos textos rápido, que en Marcos capítulo 3 verso 24 al 25, en la versión de las Américas, dice: y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Después dice el verso 25: y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y usted sabe que ese ejemplo lo dio el Señor Jesucristo. Es tan importante la unidad en nuestra casa, y necesito explicarle algunas cosas acerca de ello. En 1 Corintios
Vamos a ir avanzando. 1 Corintios, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esto es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Si no hay unidad en nuestra casa, en nuestra familia, no va a permanecer. Y de alguna manera tener división en nuestra casa es tener algún tipo de enfermedad en ella. Hemos hablado de muchas enfermedades en el transcurso de estos 2 años y medio o un poco más. Hablamos de las enfermedades de la esposa, cómo es que las obtiene, pero la división podría ser un tipo de enfermedad que puede tener con molestia, con un malestar crónico a nuestra familia. Y que esta a su vez, al venir a la iglesia, también puede infectar a la iglesia en una división. Es decir, que si tenemos esas familias que están enfermas porque tienen división, vamos a tener divisiones también dentro de la iglesia, porque va a estar una iglesia enferma porque hay familias enfermas. Fíjese que la palabra unidad, según el diccionario Bill Squire, es tener un mismo sentir, hablar un mismo idioma, tener un mismo lenguaje. Y cuando habla de lenguaje hace un paréntesis ahí y habla de que podía ser un lenguaje también corporal, porque usted sabe que hay muchas formas de poder comunicarse. La unidad es una especie de comunicación clara dentro de nuestra casa. ¿Cuál es el lenguaje corporal? Mire, cuando hay unidad en una casa, eso se tiene que manifestar, eso se puede ver con el lenguaje corporal. Si usted ve que el esposo anda bien alegre, pero la esposa siempre anda llorando, ahí posiblemente no hay unidad. Si usted ve que los cónyuges andan bien, pero los hijos siempre están hablando de sus papás, de repente ahí no hay unidad. Si usted ve que el esposo siempre anda bien deprimido y la esposa anda bien contenta, posiblemente ahí no hay unidad, porque el mismo lenguaje corporal no se está hablando en la casa, no tienen el mismo lenguaje corporal. Por eso es de que hemos platicado, hermano, que incluso en momentos de dificultad dentro de la iglesia hay muchos textos, pero dice que nosotros lloramos con los que lloramos, con los que lloran, nos alegramos con los que se alegran, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí estamos manifestando unidad, porque estamos teniendo el mismo lenguaje corporal, ¿verdad? No es posible dentro de un lugar que hay unidad que alguien esté padeciendo con mucho dolor y que hay un grupo de gente que sí esté sintiéndolo y esté pegado con él en unidad, y otros que estén bien felices aunque el otro esté sufriendo. Eso no debiera ser posible en una iglesia, mucho menos en una familia, en una casa. No puede ser que alguien esté padeciendo y que el otro cónyuge o los hijos estén felices, ¿verdad? O que la mamá y los hijos estén felices y el papá esté bien triste o esté bien dolido, o viceversa. Eso es un lenguaje. El lenguaje corporal se tiene que manifestar y se tiene que hablar el mismo lenguaje corporal dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia. Y eso es una manifestación de unidad. El diccionario Bill Squire dice que lo que se siente en el cuerpo es lo que se expresa visualmente, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el corazón contento hermosea el rostro. Eso dice la Biblia. Esa es una expresión del lenguaje corporal. Yo no me quiero detener mucho ahí, más sí quiero, hermano, ir despacio, porque yo quiero que usted me entienda. Yo no quiero hablar de la unidad de una manera muy burda o de la manera que ya conocemos, sino que solo quiero ponerle algunos parámetros de cómo debiera de ser la unidad. Fíjese que es bien tremendo esa la unidad, porque el Señor desde el principio, hermano, desde el principio de su trabajo, como se lo dije, está unido. Fíjense que en el tabernáculo, cuando uno empieza a buscar figuras de unidad, yo encontré muchas figuras acerca de cómo Dios construyó en figura muchas cosas que representan unidad. Pero me pareció traerle un ejemplo de una de ellas, para no abundar en muchas, y esta fue la que encontré con más claridad, porque hasta dice la misma palabra
unidad. Trasladémonos a Éxodo, capítulo 26, verso 6. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas y luego se lo voy a leer en 3 versiones más para que podamos tener una idea. Tal vez, porque ese es un tema que habría que abundar mucho, profundizarlo, pero no tenemos el tiempo, más si queremos ministrar la unidad para que la misericordia se pose en nuestra casa. Dice Éxodo 26, 6. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra. Está hablando del tabernáculo. De manera que el tabernáculo sea una unidad. Después de la coma dice, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Usted sabe que el tabernáculo representa incluso nuestro cuerpo, que tiene que estar unido, que en Efesios 4, ahorita lo vamos a leer, el apóstol Pablo lo dice. Pero ya a ver usted cómo es que podemos hablar de la unidad, aparte de tener el mismo sentir, estar en la misma página, estar en el mismo entendimiento, en el mismo propósito. Eso es tener unidad. La versión Martín Nieto dice, harás 50 broches de oro con los cuales unirás una cortina con otra, de modo que el tabernáculo forme un solo cuerpo, dice esta versión. Bien interesante, porque el apóstol Pablo da el ejemplo, para hablar de unidad, da el ejemplo del cuerpo. La versión Pratt, la versión moderna, dice, asimismo harás 50 corchetes de oro para que puedas enlazar las dos grandes cortinas entre sí por medio de los corchetes, a fin de que venga a formarse una sola habitación, dice esta versión. Y la última, que es la versión Kadosh, dice, haz 50 broches de oro y enlaza las cortinas una con otra con los broches, para que el tabernáculo forme una sola unidad. Parece redundante lo que dice acá, pero está enfatizando que para poder edificar, para poder construir incluso esta habitación que era para el Señor, se manifestó en muchas figuras la unidad. Una de las cosas que dan crecimiento a las familias, dan crecimiento a las iglesias en diferentes formas, porque usted sabe que se puede crecer numéricamente, financieramente, espiritualmente, en conocimiento, es la unidad. Si no hay unidad, mire, si hay familias que no han crecido en ninguna área, es porque están divididas. Los ministerios, mire, uno mira ministerios tan poderosos, hermano, con sus excepciones, porque no lo vamos a hacer como una regla, pero uno mira ministerios tan poderosos que han crecido mucho porque tienen unidad. Han tenido unidad, han estado en la misma página, en el mismo sentir, en el mismo propósito, como la triunidad del Señor, que el propósito poderoso de Dios es darnos salvación y vida eterna a nosotros. Leamos Efesios capítulo 4, verso 16. Ya le voy a poner algunos ejemplos. Dice, de quien todo el cuerpo, estoy en la versión de las Américas, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las que las coyunturas proveen, conforme al, oiga bien lo que dice, funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto quiere decir, hermano, que otra manifestación, aparte de estar en la misma página, en el mismo sentir, cada miembro, cada parte de nuestra familia tiene que estar en un funcionamiento adecuado. Es decir, tiene que saber cuál es su función, ¿verdad? Así como las funciones naturales es que el hombre ponga semilla y la mujer sea la tierra fértil y dé el patojo, ¿verdad? Ahí hay una funcionalidad natural, porque es el hombre el que pone la semilla, y aunque la mujer quisiera tener hijos, bueno, en este tiempo ya se puede, pero si hablamos de lo natural, de lo que Dios creó, si no hay un varón, hermano, no puede haber un patojo, aunque la mujer lo desee. ¿Por qué? Porque no hay un funcionamiento, no hace falta que el hombre ponga la semilla para que venga el fruto deseado. Entonces, dentro de nuestra casa tiene que haber un funcionamiento adecuado de cada miembro. Rapidito le voy a decir, por ejemplo, la Biblia dice que las mujeres respeten y se sujeten a sus maridos. Este es un funcionamiento de la mujer específico, aparte del natural. Este ya es un mandamiento del Señor, este es un principio.
Pero también dice la Biblia que el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo. Como Cristo dio la vida por su iglesia, él tendría que estar dispuesto a darla por su esposa. Dice la Biblia que la mujer respete a su marido. El respeto es algo que se le exterioriza de parte de Dios a la mujer. Entonces, para que haya un buen funcionamiento, para que haya una unidad, tiene que haber un buen funcionamiento de cada miembro. Dice la Biblia, hijo, no abandones el mandamiento de tu padre, ni deseches la enseñanza de tu mamá. Es decir, ahí podemos ver las tres cosas, las tres partes. Hablemos de padres, papá, mamá e hijos. Podríamos ver que el papá pone el mandamiento, él es el responsable. Su funcionamiento adecuado es conocer y poner los mandamientos en su casa, ¿verdad? La mujer tiene que poner enseñanza, eso es parte del funcionamiento correcto. Y después estaríamos hablando, amado hermano, de que los hijos tendrían que respetar eso. Dice la Biblia que hay que honrar a papá y a mamá, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, si cada uno de estos miembros tiene un buen funcionamiento, seguramente hay unidad y seguramente va a haber crecimiento. El problema es que tendríamos que abundar mucho para ver cuál es el funcionamiento adecuado de cada miembro de la familia. Y eso lo hemos platicado alrededor casi de 3 años. Si usted no ha venido, yo le recomiendo que se ponga al día, ¿verdad? Porque estuvimos insistiendo mucho que se viniera a los discipulados. No solo los nuevos, ¿verdad? Podía venir toda la iglesia. Bueno, pues usted sabe por qué, pues sus razones haber tenido de no venir, ¿verdad? Pero ahora lo puede escuchar. Entonces tendríamos que abundar y recordar mucho acerca del funcionamiento en el matrimonio, que fue un tema que dimos durante 4 meses, hermano, aquí dentro de la iglesia. Pero le estoy poniendo ejemplos breves porque estamos hablando de la unidad. Ahora fíjese usted, la unidad, vamos a ver si tengo este texto por acá, no lo tengo, pero la unidad, se lo voy a... Creo que hay 2 o 3 traducciones, pero al final es casi que hablan lo mismo. Pero le voy a hablar de la unidad que habla en Efesios capítulo 4, verso 13. Todavía no lo vamos a poner. Esa palabra es la 1775, que es genotes, que quiere decir directamente unidad. Y después dice, es decir, figurativamente, unanimidad. Es decir, unidad es igual a unánime. Cuando hablamos de unanimidad, estamos hablando que hay gente que está... le vuelvo a repetir, en el mismo propósito, en la misma página, queriendo hacer lo mismo. ¿Se acuerda usted que dice la Biblia que 1 hace 1000 y 2 10,000, creo? En la unidad hay victoria. Dice la Biblia que en el aposento alto estaban juntos, unánimes, ¿verdad? Y cuando habla de unanimidad, según el diccionario Strong, está hablando de unidad, está hablando de lenguaje corporal, hablar la misma lengua, el mismo idioma, estar en la misma página. Eso está hablando la palabra unidad, según el diccionario Strong. La palabra unanimidad, según el diccionario secular, quiere decir, es el consenso al que se llega cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para realizar el ejercicio de alguna acción. Al hablar de unanimidad, se entiende que todo aquel que estuvo de acuerdo con la moción o dictamen que fue sometido a votación, es decir, todos están de acuerdo, ¿verdad? Todos están en unanimidad, en la misma página, están unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, ¿verdad? Hay el mismo lenguaje, ya sea hablado o corporal. La unanimidad tiene sinónimos. Por ejemplo, quiere decir acorde, quiere decir conforme, quiere decir concorde, coincidente, generalizado, unísono. Esta palabra acorde lo buscamos y quiere decir armonía. Dice que cuando los que saben un poquito de música, cuando usted hace la nota de do, usted hace una sola nota. Pero cuando usted quiere tener la armonía de do, tiene que poner como mínimo 3 notas. En el caso de do sería do, mi y sol. Y cuando usted suena ese acorde, está tocando ya no la nota de do, sino el acorde de do. Pero suena bien bonito, porque hay armonía entre sus notas. Y eso es acorde, tiene que haber armonía. Eso es
Unidad básicamente, hermano, de una manera muy, muy rápida, muy ligera, solo para que me entienda. Ahora, cuando hablamos de unidad tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y no me puedo detener mucho ahí, pero le tengo que decir algunas cosas. Mire, uno oye constantemente en este tiempo, bueno, al menos yo lo he escuchado en algunas ocasiones, con algunas personas que puedo platicar. Y dicen, bueno, nosotros como familia somos muy unidos. Ni siquiera nos ha hecho mucha mella, ni nos ha hecho mucho problema esto que estamos pasando en la cuarentena, porque nosotros en casa somos felices, somos muy unidos como familia. Pero yo le tengo que expresar a usted que no todas las unidades son para bien. Y se lo tengo que enseñar, porque hay gente que se une para lo malo, para lo que no sirve, para lo que Dios aborrece. Y es indignante, hermano, ver cómo familias, es indignante. Y de repente, hermano, no sé cómo, lamentable, no sé ni cómo explicárselo, que todavía mucha gente, muchas familias cristianas, háblese, familias cristianas, no le voy a decir de aquí ni de otro lado, pero es lamentable y es indignante ver cómo familias dicen, nosotros somos muy unidos. Fíjese que por eso le puse los parámetros de unidad. Es decir, que cuando ellos dicen que son unidos y son felices como familias, están hablando de que están en un mismo sentir, en un mismo propósito, con un mismo lenguaje corporal, que van hacia el mismo lugar. Eso quiere decir, hermano, que por ejemplo, si son unidos, es indignante ver cómo gente utiliza las redes sociales para hacer patanadas, hermano. ¿Cómo es posible? Mire, ahorita le voy a explicar quiénes son los responsables de cimentar la unidad en su casa. Yo no sé cómo es posible que alguien diga, yo soy bien unido con mis hijos, y está viendo que sus hijos están haciendo cosas horrorosas en el internet, en su propia casa, y que se una con él en ese mismo sentir. Porque cuando usted como padre, como madre, se une con sus hijos hacia esa postura de unidad, usted está en la misma página con ellos, en el mismo sentir. Aunque usted de repente en su corazón diga, ¿cómo es patojo? No, nada que es patojo. Es que ahí hay unidad para lo malo, porque si usted se pone en el mismo sentir de esa patojo, muchacho, cipote, chirisis, choco, como usted quiera decirle, ¿verdad? Estamos hablando que nos estamos poniendo en ese mismo sentir, y hay gente que es unida para lo malo y se siente tan bien con su familia porque en teoría están unidos, pero de una mala manera. Bueno, unidos bien, pero para lo malo. Y yo le podría dar muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Dice la Biblia que Ananías y Zafira se pusieron en la misma página, ¿verdad? Se unieron, pero para lo malo. Consintieron, ellos se pusieron de acuerdo. Se pusieron en el mismo sentir para engañar al Espíritu Santo, no al apóstol Pedro. Acab y Jezabel, hermano, ellos se pusieron de acuerdo al punto de que dice la Biblia que no hubo otro rey peor que Acab, que se dejaba influenciar, manipular por su mujer. Pero él estaba de acuerdo, ellos estaban en la misma página. A él le gustaba que su mujer lo manipulara, y a ella le gustaba manipular, a ella le gustaba gobernar. Es decir, estaban unidos pero para mal. Un ejemplo tan claro, hermano, y se lo voy a poner acá, que todos lo sabemos, ¿verdad? Que hubo una unidad, porque la unidad es poderosa, pero también nos puede llevar de alguna manera a lo que no es agradable a Dios. Y entonces Dios va a venir y va a venir a destruir esta unidad. Hablemos en Génesis capítulo 11, versos 5 al 7. Versión de las Américas dice: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo. Usted sabe que aquí era donde estaba proliferando otra vez la humanidad, perdón. Y todos ellos tienen la misma lengua, dice acá. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Bajemos y ahí confundamos, dice, su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Usted sabe la historia de la Torre de Babel, hermano, de Nimrod y todo eso. Yo no voy a hablar de eso. Pero cuando usted ve que lo que el Señor bajó a confundir fue la lengua según el diccionario Strong, quiere decir idioma,
labio, boca, expresión, sentimiento, lenguaje corporal. Entonces lo que el Señor tuvo que bajar a hacer fue a confundir su lenguaje corporal, sus sentimientos, su lengua, su idioma. No solo fue a cambiar la manera en que hablaban, porque de ahí se derivan el montón de idiomas que tenemos. Lo que quiero decirle, hermano, es de que la unidad es tan poderosa que el Señor mismo dice ahí en su palabra que para ellos ya no habían cosas imposibles. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿para qué está unido usted en su casa? Porque esa sería la pregunta del millón. Si usted siente, amado hermano o amadísima hermana o jóvenes o quien me esté escuchando, si usted siente que usted es muy unido en su casa, la pregunta del millón sería, ¿en qué estoy en unidad? ¿Cuál es la unidad? ¿Qué es la unidad que yo profeso? ¿Cuál es la unidad que yo profeso en mi familia? ¿Será que es la unidad primordial? Es Dios. Porque si la unidad primordial es Dios, hermano, tendríamos que hablar de que teníamos que estar unidos en un mismo espíritu para adorarle, en un mismo espíritu para buscar su santidad, en un mismo espíritu. La Biblia habla de la unidad del espíritu. No podemos abundar en tanto porque si no, no podemos hablar lo que nos compete acerca de la familia. Pero la unidad es poderosa. Ahora yo le pregunto a usted y le pido en el amor del Señor que usted se examine en este momento. Si usted está unido en su familia, pregúntese, ¿para qué está unido con ellos? ¿Será que está unido a la manera de Ananías, de Zafira, a la manera de los señores aquí de la Torre de Babel? Porque ahí estamos mal unidos. Mire, yo recuerdo que yo lo dije muchísimas veces aquí en la iglesia cuando el pastor Eddie me ha dado la oportunidad y el Señor de predicar. Yo dije que una cosa es tener relación con el mundo y otra cosa es tener comunión. Son cosas muy distintas. Nosotros nos tenemos que relacionar, hermano, pero no podemos tener comunión. Y mire, en este tiempo nos está ganando el alma para unirnos con lo que no conviene, con lo que no debemos unirnos. La Biblia lo habla. Mire, si algo va a proliferar en este tiempo, es el ecumenismo. Y el ecumenismo está íntimamente ligado con la herejía. Y la herejía, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que es el primer escalón para llegar a la apostasía. Luego viene la blasfemia y por último la apostasía. Y hoy hay gente, hermano, que se está uniendo con cualquier cosa. Unidos se están uniendo para lo que no conviene o con quien no conviene unirse. Para lo que no conviene y se están uniendo con quien no se deben de unir. Únete en tu casa con los tuyos para lo bueno. ¿En qué está unido usted? ¿En su casa? ¿O para qué está unido? ¿Será que es para el propósito de Dios, para que la misericordia, porque la unidad, según lo que estamos platicando, debiera ser para que la misericordia poderosa del Señor se pose en nuestra casa? Fíjese que, bueno, a uno, hermano, le da, no sé, aunque uno sepa que es parte de lo que tiene que pasar, el corazón de uno, yo no sé si se indigna, se conmueve, no sé cómo explicárselo, pero en estos días que uno ha tenido forzosamente, dice que forzosamente, hermano, estar en la casa, uno le ha dedicado tiempo a algunas cosas que tal vez uno no hacía, como investigar ciertas situaciones que uno debiera de investigar para ver con quién uno está, a ver qué es lo que uno está dejando de estar en su casa. Entonces lo voy a plantear de esa manera para no hacerme muchas bolas, como decimos aquí en Guatemala. Pero fíjese usted que hablando de la unidad y de la unidad que no es correcta, empecé a ver algunos personas que cantan, que tienen un don bien poderoso, bien especial del Señor. Y mi corazón, hermano, empezó a desfallecer cuando empecé a ver que muchos de ellos, yo sé que tal vez usted lo sabía, yo no, porque de algunos no lo sabía. No sé si es reciente o si fue hace un montón de tiempo, pero vi algunos de ellos. Hasta vi uno, hermano, que me dolió tanto en mi corazón, que unido con aquel, cantando con aquel personaje que canta, queda despacito, ¿verdad? Que yo sé que hasta a usted no se le olvida, ¿verdad? Porque esa la cantaron un montón de idiomas. Pero un hermano cristiano
Y es más, por lo que pude investigar, le gusta estarse uniendo con gente para cantar cosas. Fíjese que el alma nos puede ganar para unirnos para lo que no se debe y con quien no se debe. Dice que no es legalismo, pero yo tengo claro que los salmistas, los adoradores, fueron diseñados para una cosa exclusiva, para algo exclusivo, y es para magnificar, adorar y exaltar el nombre de Dios, para dirigir el pueblo del Señor hacia la misma presencia, desde el atrio hasta el lugar santísimo. Eso es lo que hacen los adoradores. Pero hemos visto ahora, hermano, que pues hay, hasta aquí en Guatemala hay una canción donde participan cantantes cristianos, cantantes mundanos, seculares, revolcados, a medio revolcar, y todos están cantando ahí, todos salen cantando la misma canción. Se unieron para profesar que Guatemala va a salir adelante. Cuando ya nosotros nos unimos con el don que Dios nos dio para tratar de decirle algo a Dios y decirle algo al pueblo, ahí ya estamos teniendo un tipo de comunión. Y yo no creo que sea correcto. Y yo no creo que eso esté bien. Vi otro hermano, otro cantante que, quisiera decir el lugar, pero está allá por Roma, cantando en ese mismito lugar, hermano, con gente que se identifica que no está en nuestro sentir. Y que aunque no lo querramos, mire, yo creo que va a haber mucha gente que se va a salvar, que no es cristiana evangélica quizá. Pero sí sé que no podemos tener unidad con ese tipo de gente, porque el que va a disponer a quién salva y a quién no, eso le corresponde a Dios. Nosotros no somos jueces. Pero usted y yo, que tenemos la verdad, la revelación del Cristo de la gloria, que sabemos que hay cosas que no se deben de hacer, que tal vez ellos las hacen por ignorancia, quizá, y a ellos tal vez se les será perdonado, pero a usted y a mí no. Entonces nosotros, que no le gane su alma, hermano, para unirse a lo que no se debe, para lo que no se debe. Hoy la gente se une por un sentimiento. No, si el Señor no es un sentimiento, el Señor está a la puerta, el Señor ya viene, el Señor está por venir a traer a su iglesia en una parucía. Pero, hermano, no es para que nuestra alma nos gane y que ahorita que hay, porque usted sabe que en las situaciones difíciles la gente se une, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener tanto cuidado, hermano, que no nos podemos unir con cualquiera. Vaya, entonces usted le va a hacer caso si el que administra su colonia le dice: mire, hemos decidido que vamos a ayunar para que Dios haga algo, y ese es saber quién es. Y viene usted y le hace caso, pues como él dijo, y como no es malo ayunar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso, mire, cuando se profesa eso, tiene que venir una autoridad que sea designada por Dios. Por eso ahorita le voy a platicar en unos minutitos, rápidamente, de quiénes son los encargados de ministrar la unidad, para ir hacia algo, para tener el mismo sentir, para estar en la misma página, para estar con el mismo lenguaje corporal. Porque si no, cuando nosotros sintamos, nos estamos uniendo, hermano, y como no hay problema, como el propósito es bueno. Porque dígame usted, mire, si usted lee lo de la Torre de Babel, yo no le encuentro en su unidad algo que han dicho: estos van a derrumbar a Dios. Tal vez lo tenían en su corazón, y hay muchas cosas ahí que no están bien. Pero Dios dijo: estos no están bien, estos los voy a venir a confundir, porque no se están uniendo para lo bueno. Ahora, bajo ese montón de pensamientos, que espero espero haberlo dejado claro, ¿verdad? Porque usted no se puede unir con este tipo de gente como los salmistas se unen, como gente, bueno, hemos sabido de hace muchos años, pero realmente es decepcionante, hermano. Mire, nosotros aquí cada vez que vamos a cantar un canto, lo investigamos, vemos la letra, hemos encontrado los pasajes bíblicos donde está basada esa letra, etcétera. De repente hemos investigado de dónde viene. Algunos empezaron bien y pararon como los de Galacia, ¿verdad? Todos torcidos, embrujados, dice la Biblia. Les metieron fármaco y empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿verdad? Y hay muchas personas que trajeron unas alabanzas, hermano, y unas
canciones, cánticos, salmos para el Señor preciosos, mas ahora hemos tenido que abandonar no las alabanzas, pero sí lo que ellos están haciendo. Hemos tenido que irlo dejando porque al final pues hemos investigado algunas canciones que yo le he dicho a mis hermanos, y si me están escuchando ellos lo saben, y han venido, mira que cantemos cantemos el otro, ese no, o permítame, lo vamos a estudiar, vamos a ver qué la Biblia dice, cómo está, qué está fundamentado, lo leemos, lo estudiamos. Luego aquí, hermano, antes de empezarlos a ensayar, los hemos explicado. Yo les he explicado, esto se refiere sobre alas de paloma, se refiere a esto y se refiere al otro, y esto lo está diciendo la Biblia por esto, y aquí lo hemos hecho para tener el entendimiento nosotros de lo que estamos ministrando al pueblo, aunque mucho pueblo quizás no entiende ni siquiera lo que está cantando, pero como los responsables somos nosotros, o los salmistas, o los que el Señor puso, esos responsables se están uniendo en yugos desiguales y profesan unidad. Mire qué duro lo que le estoy diciendo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Ya tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Ya pasó media hora, 45, 40, 43 minutos. Bueno, después le doy un par de ejemplos y terminamos. En 10 minutos considero. No estéis unidos, dice aquí en la versión de las Américas, 2 Corintios 6, 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Mire, hermano, más claro no se puede. No se puede. Eso quiere decir, es que usted es egoísta, hermano, porque usted está viendo que la situación está como está. Si hablamos de este tiempo, no es que yo sea egoísta. Yo sí me puedo unir con mi familia, me puedo ir con mis padres espirituales, con mi cobertura, con mi iglesia, pero yo no me voy a unir, hermano, en determinado momento para lo que es de Dios. O sea, para buscar la comunión con Dios, yo no me puedo unir con el mundo, ni para adorar, ni para vigilar, ni para ayunar, ni para eso, ni para lo otro. Bíblicamente no se puede, no se debe, a menos que, como le repito, haya alguien, una entidad espiritual con autoridad que nos diga, hagámoslo. Pues entonces ahí ya el Señor nos está habilitando para hacer alguna situación. Pero la Biblia lo dice claro, no sean igual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Se puede usted imaginar cuánto? Mire, Dios bendiga de verdad a la persona que nos puso a gobernar, hermano. Yo creo que el Señor lo puso, y el Señor con un propósito lo tiene vivo, porque Él tiene un testimonio bien tremendo en nuestro presidente. Pero ¿se puede usted imaginar cuánta gente en este tiempo que le sigue sonando a su mujer, que sigue viendo pornografía, que sigue teniendo relaciones sexuales ilícitas, que se sigue masturbando, que sigue adorando dioses que no son Dios, se metió a hacer ayuno? Y aquí dice, pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? A nosotros nos hicieron justos, pero hay un montón de gente que vive inicuamente, aunque quieran aguantar hambre 2 días. Con todo respeto, mire, yo le tengo que decir, porque este tiempo, si algo va a proliferar, acuérdense lo que le estoy diciendo, es la unidad. Pero una unidad que no es de Dios, que nos va a querer unir para tener comunión con lo inicuo, con lo que no es de Dios. Y usted y yo no nos podemos unir ahí. No nos podemos unir para lo malo, como ya se lo dije, en su casa. Si su esposa, su esposo está en lo malo, métanlo a la misma página en el sentir de Dios. Si sus hijos son los que están en lo malo, métanlo en la página que es el sentir de Dios. Y unámonos poniendo como estandarte Dios en nuestro corazón. Luego sigue diciendo, ¿o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, hermano, porque o hay tinieblas, o hay oscuridad, o hay luz. Eso quiere decir que no se puede revolver. Trate de revolver el agua con el aceite. No se puede, porque su naturaleza es distinta. Pero la unidad de Dios, como se la ejemplifiqué con el huevito, ¿verdad? Ahí sí puede haber unidad. Cáscara, clara y yema, ahí hay unidad. Trinidad, la misma esencia. Pero nosotros con el mundo ni tenemos la misma esencia, hermano, ni tenemos el mismo propósito. Si el mundo lo que está buscando son cosas muy diferentes a las que nosotros debiéramos de buscar.
Y sigue diciendo, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Miren los ejemplos que da el Señor Jesucristo. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Dice, hermano. ¿Se ha unido usted con incrédulos? Yo no le estoy diciendo que deseche a nadie, porque Dios no desecha a nadie. Un corazón contrito y humillado Dios no puede desechar. Pero aquí dice, ¿o qué tienen en común un creyente con un incrédulo? No tienen nada en común. Sí, ahí está el signo de interrogación. Está haciendo una pregunta. No tenemos nada en común. No lo tenemos, hermano. Entonces dígame usted cómo los cantantes, los que el Señor levantó para adorar su nombre, se están uniendo con gente que le cantó a la bruja, a la pastilla, al despacito, al cuerpo de una mujer, a la sexualidad. ¿Cómo se están uniendo para cantarle a Dios para que tenga misericordia? Se oirá bonita la música. Tendrá quizás una buena armonía porque tienen unidad. Pero de eso, a que nosotros tengamos que ser partícipe de eso, hermano, disculpe, perdóneme, pero no. Por eso es que muchos de los hermanos que han estado aquí en la iglesia están enojados conmigo porque me dicen, mire, ¿puedo ir a tal concierto? No, ¿y a qué vas a ir ahí? Si ahí llega gente que está unida, que unos son una cosa y otros son otra. No, ¿para qué vas a ir? Dios quisiera, hermano, que hubieran más adoradores y menos artistas, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, está unido con alguien que no debía, o está unido para hacer lo malo, apártese de eso, porque Él quiere ser nuestro Dios y nosotros queremos ser sus hijos, ¿verdad? Y eso es, mire, enemistad con el mundo es amistad con Dios, pero amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces nosotros tenemos que unirnos con Dios, con nuestra familia, meter a nuestra familia, a nuestra iglesia, a la misma página. Que habite unidad en nuestra casa con el mismo idioma. Hechos capítulo 4, verso 11. Yo voy terminando. Dice, y él dio algunos. Este pasaje me gusta mucho, hermanos. Son de mis pasajes favoritos. Todo el libro de Efesios, pero este pasaje me gusta mucho. Todo el capítulo 4, pero le voy a leer solo hasta el verso 13. Y él dio algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, que es lo que le hemos puesto atrio, y del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro, que es lo que le hemos puesto el lugar santo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que le llamaríamos, o le hemos puesto el lugar santísimo. Entonces, no hay perfección, no hay estatura a la medida de Cristo, si primero no hay unidad. Unidad hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Mire, sería más hablarle de la fe, ¿verdad? Porque lo hemos hablado desde caminar a la manera de Noé, que es fe, que son obras, que es justicia, que es creer a la manera de Noé. Es creer en lo mismo. La unidad de fe es tener el mismo credo, la misma doctrina, el mismo principio. Eso habla de unidad de fe. ¿Cuál es el credo en su casa? Tal vez usted sí cree en Dios y que hay que diezmar, pero tal vez tu hijo todavía no lo cree. Entonces ahí no hay unidad. Tal vez tú sí crees con tu esposo o con tu esposa que hay que respetar autoridades, pero tus hijos todavía no lo creen. A mí qué me importa lo que diga él. ¿Por qué? Porque todavía no hay unidad de fe en nuestra casa. Y si no hay unidad de fe en nuestra casa, tampoco va a haber unidad de fe en nuestra iglesia. Y entonces ahí tenemos un lío tremendo, porque si no hay unidad, no hay crecimiento. Sea el crecimiento que sea, no va a haber crecimiento, y tampoco va a haber madurez, ni tampoco va a haber perfección, según lo que la Biblia dice. Hasta que todos llegamos a la unidad de fe. Ahora, si usted se da cuenta, ahí primero dice que constituyó ministros. ¿Para qué? Para capacitar. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, los responsables de fomentar la unidad en las iglesias son los ministros. Pero los responsables de fomentar
La unidad en tu casa son los padres. Son los que Dios puso como ministros, como sacerdotes dentro de su casa. Ustedes son los que tienen que fomentar la unidad en su casa, capacitar hasta que todos lleguen a la misma creencia. Porque hay muchas familias que vienen, pero vienen en desunión, no vienen unidas. Como le repito, el patojo viene porque lo obligan, pero no porque esté hablando el mismo lenguaje que nosotros. A veces viene el esposo por no pelear con la esposa, pero no está en la misma página, no está en unidad con su esposa. Lo mismo la esposa con el esposo, no están en unidad. ¿Por qué? Porque no se ha capacitado para la unidad de la fe, de la misma creencia, de la misma doctrina. No es posible que yo diga, hermano, que creo en los 5 ministerios dentro de la iglesia y que otro montón digan que no creen. Eso no es unidad. Eso no es unanimidad. Ya le expliqué qué quieren decir esas palabras. Entonces, terminemos. Todavía tengo unos minutitos. Mire, tengo algunos ejemplos acá. Le voy a leer 2 nada más. Yo no sé si a estas alturas, hermano, usted ya empezó a examinarse, pero yo de verdad apelo a su espíritu, a su alma, para que lo haga. No nos dejemos ganar por nuestros sentimientos. No te dejes ganar por tu alma, aún en momentos difíciles, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos dirán: allá está el Cristo, y allá viene, y allá está, pero no es. No es. Que no te deje, que no te ganen tus sentimientos, tu alma, para unirte con personas que no debemos de unirnos. Nosotros como iglesia sí tenemos que hacer nuestra parte en este momento, y creo que lo hemos estado haciendo a la medida que el Señor nos lo ha permitido. Pero no te unas para lo malo, no te unas con los malos, con los incrédulos, porque no hay comunión entre luz y tinieblas, no hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos de iniquidad o los hijos de pecado, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre la iglesia y los ídolos, no hay comunión entre Dios y Belial, no la hay, no puede haber unidad ahí. Entonces, nosotros debemos de promover la unidad en nuestra casa. Le quiero dar un ejemplo. Fíjese que la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, a partir del libro de Josué, de Éxodo y Levítico, el Señor empieza a establecerle a los hijos de Israel que ellos deben ser una prole o un linaje puro, que no se deben de unir con otras razas en yugo desigual. Y eso es una figura interesante y poderosa para nosotros. Nosotros no podemos estarnos uniendo con otro linaje, porque nosotros ya somos ¿cómo se le llama? Un olivo diferente. Somos un olivo injertado, pero ya somos olivo. No te puedes meter con otra planta cisverte, no podemos tener comunión. Oiga lo que hizo Jueces capítulo 14, verso 1 al 3, versión de las Américas, dice: y Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Mire, si usted sigue leyendo, lee el contexto y sigue leyendo para abajo, en los versos para abajo dice que el papá y la mamá descendieron y tomaron la mujer. Cuando el Señor iba a traer a ese juez poderoso que se llama Sansón, él habló con Manoa, le dio instrucciones a la mamá, al papá, de cómo debía ser Sansón, cómo se debían de instruir, qué era lo que debía de haber en su casa. Había de haber un nazareato, había que haber un nazareo, tenían que ser padres de nazareo. Y yo creo que quizás le instruyeron, pero en determinado momento dejaron de creer lo mismo. Sansón ya no siguió creyendo lo mismo. ¿Y sabe qué fue lo triste del caso? Que aunque ellos no estaban de acuerdo, se unieron con él para cumplir el capricho de su hijo. Entonces yo le tengo que decir, hermano, que los padres tienen que estar unidos con los hijos, pero no para hacer el capricho de ellos. Porque Sansón le dijo: a mí me agrada y me la tomas porque yo digo. Hermano, por el amor a Dios, si ya dijimos que el que tiene que promover la unidad de Dios en su casa eres tú como papá y como mamá. Mejor sería que pasara las del pródigo, que se vaya, pero no te unas con tus hijos para hacer lo que Dios ha dicho que no se haga. Usted sabe que los caprichos de nuestros hijos
rompen la unidad de Dios en la familia. Usted sabe que uno de los problemas terribles en las familias y que promueven más los divorcios es cómo vamos a corregir, cómo vamos a direccionar o qué es lo que hacemos con nuestros hijos, porque la mamá dice una cosa, el papá dice otra, la suegra dice otra, la otra suegra dice otra y los amigos dicen otra. No, hay que hacer lo que Dios dice en unidad. Pero ya no te sigas uniendo a tus hijos hacia sus caprichos, que es lo que Dios no quiere. Ya tenemos una hora, ¿verdad? Una hora exacta. Le voy a dar este último ejemplo y oramos. Ahí no había unidad. Y aunque el propósito de Dios siempre se cumple, hermano. Yo creo que si Judas se hubiera arrepentido, realmente arrepentido, bueno, de alguna manera se arrepintió, pero no buscó la misericordia y todo lo que usted sabe. Dios, el Señor Jesucristo de todas maneras hubiera ido a la cruz. Hay muchas cosas. Si Abraham, hermano, no se hubiera metido con Agar, de todos modos el hijo de la promesa hubiese llegado y él se hubiera evitado ese gran problemón. Hay muchas cosas que nosotros nos metemos a hacer que Dios no ha dicho que hagamos. Si no las ha dicho, no las hagamos. Promovamos la unidad en nuestra casa hacia lo bueno. Le doy este último ejemplo, Génesis capítulo 27, y oramos. Padre, que la unidad tuya prevalezca en nuestra casa. Se lo voy a leer, hermano. Dice, versión de las Américas: se aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Me sigue el hermano que está ahí en la cabina. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca, que era la mujer de Isaac, estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí tu padre que habla con tu hermano Esaú, diciéndole, he aquí oí. Verso 7: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Mire lo que le dice la mamá. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se los llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre: oiga, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Aquel no le dijo que no quería hacerlo. Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Mire, rápido, aquí no había unidad. Aquí la gente no estaba en la misma sintonía. Esta familia no estaba con el mismo lenguaje corporal. Aquí no estaban hablando el mismo idioma. Fíjense qué división más terrible la que había aquí. ¿Sabe por qué había división? Por favoritismos. Porque a Isaac, él estaba ligado en su corazón con Esaú, y Rebeca estaba ligada en su corazón con Jacob. Algunos historiadores dicen que Rebeca se inclinó hacia hacer eso porque ella había recibido la profecía cuando ellos estaban en el vientre. Recuérdese que el Señor le habló y le dijo que el menor iba a ser el mayor, ¿verdad? El que naciera de segundo, es decir, Jacob, y que Esaú iba a ser su siervo. O sea, ella sabía la promesa que había ahí. Ella dijo: si aquel lo bendice, eso no se va a cumplir, aunque ya lo de la primogenitura había ya pasado, lo que le digo. Y entonces vino ella, hermano, y quiso meter su ayuda. Usted sabe que donde hay favoritismos en nuestra casa, no hay unidad. Eso va a promover desunión. El equilibrio, el ser ecuánime en nuestra casa, eso va a promover unidad. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Usted sabe todo el desastre. Mire, si alguien acarreó sufrimiento para su vida, fue Sansón, porque no tuvo unidad con sus padres. Y sus padres también tuvieron sufrimiento, si usted lo lee en el libro de Jueces.
Usted sabe cómo acabó Sansón. ¿Por qué? Porque no continuaron en la unidad, en lo que Dios había establecido para su familia. Yo sé que hay algo que Dios estableció para tu familia, en lo que tienes que fluir como unidad. En el caso de Isaac, lo mismo. Mire, no se puede hacer lo malo para querer alcanzar una promesa de Dios, porque Rebeca pecó, ella engañó, al igual que su hijo. Y yo le aseguro que el Señor hubiese puesto a Jacob sí o sí, aunque ella no hubiera metido mano criminal ahí. ¿Pero por qué? Porque había un favoritismo, no estaban en la misma página, no habían platicado, no estaban en el mismo sentir con Isaac, ni con sus dos hijos. Allá había todos, era por su lado, Esaú en su rollo, Jacob en el de él, Isaac en el de él y Rebeca en el de ella. Y luego, medio unidos, Rebeca y Jacob para lo malo. Para lo malo, hermano. Mire, yo quiero terminar. Vamos a ver si tengo, aquí está el texto. Fíjese que la Biblia dice, hermano, que hubo una gran desunión en el libro de los Hechos entre Pablo y Bernabé. Usted lo puede leer. Y dice la Biblia que se desunieron porque iban a ir a visitar las iglesias que habían establecido. Y Pablo quería ir solo con Bernabé. Y Bernabé se quería llevar a sus sobrinos, si no mal recuerdo, que era Juan Marcos. Mire, también en las iglesias, los ministros pueden dejar de hablar el mismo lenguaje corporal, pueden dejar de estar en la misma página y pueden dejar de hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Por favoritismo. Y entonces Pablo le dijo, no, si este nos dejó vendidos la otra vez que nos apedrearon, se fue huyendo. Y Bernabé misericordioso, pero cuando usted ve todo el contexto también era familiar de él. Y dice que hubo un gran desacuerdo. Y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas, creo yo, ¿verdad? Sí, con Silas creo que se fue. Y aunque después habla bien él de ellos en sus cartas, en las cartas al libro de Corintios, si no estoy mal, hubo desunión. Y déjeme decirle que eso seguramente afectó a la iglesia en ese momento. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 5, termino. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Está hablando de la gente que salió del mundo, es decir, de Egipto, los israelitas, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas le sucedieron a ellos, oiga lo que dice, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicanos, y un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Yo termino, hermano, diciéndole que nosotros tenemos que tener unidad. Efesios 4:16 dice que el cuerpo bien unido da crecimiento. No solo un crecimiento físico, material, sino en nuestro caso, nuestra familia, un crecimiento, hermano, espiritual hacia la gloria del Señor, hacia lo que estamos llegando, porque dice que todos los ejemplos que yo le pueda poner en la Biblia, más de los que están en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que estos quedaron como ejemplo para nosotros, para los que ha llegado el fin del siglo. Para nosotros quedaron esos ejemplos para que no cometamos esos errores. Yo le quiero pedir esta noche, hermano, que usted retome qué tipo de unidad tiene en su familia, si es que la tiene. Si es una unidad buena, gloria a Dios. Pero si es una unidad donde usted está unido con su familia, por ejemplo, pero está en desunión con lo que es de Dios en la iglesia, hablando, esa unidad tal vez no está tan buena.
Si usted está unida o si usted está unido en su familia para cumplir caprichos de sus hijos, si están unidos en la familia para tapar los pecados de uno de los integrantes de la familia, si estamos unidos en nuestra familia para practicar lo malo, esa unidad no se la recomiendo. Pero sí le recomiendo la unidad de la fe, que dice Efesios capítulo 4 verso 13, que nos lleva a la condición de un hombre maduro, hacia la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Esa unidad sí se la recomiendo. Creer lo mismo, tener unidad de doctrina, tener unidad de fe, cueste lo que cueste, porque no pueden andar dos si no están en la misma sintonía, si no están en el mismo canal. Yo quiero que cierre sus ojos esta hermosa noche y quiero bendecirlo, esperando, hermano, que el Señor haga caer de nuestros ojos cualquier velo que pueda haber, que nos pueda estar haciendo, nos pueda estar uniendo, mejor dicho, con lo que no es debido. Mire, este mensaje trata de unidad. Podemos hablar mucho de unidad, podríamos hablar muchas figuras, pero el Señor puso en mi corazón darle ejemplos desfavorables o ejemplos de unidad que no es correcta o de desunión. ¿Por qué? Porque eso puede estar pasando en nuestra casa y no es correcto, no es correcto. Hoy yo le pido en el amor del Señor que ya no sigas unido para solapar pecado, para cumplir caprichos, para favoritismos, para cosas que no son de Dios. Desecha eso, porque no hay comunión entre lo bueno y lo malo. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Si tu alma te ha ganado en estos momentos de incertidumbre, es más, para unirte hacia la adoración y hacia la búsqueda del Señor, ninguna comunión tiene el creyente con el incrédulo, dice la Biblia. No la tiene. O sea, nosotros podemos ayudar, hacer muchas cosas, pero unirnos para buscar al Señor, eso se va volviendo, mire, eso se va a volver ecumenismo, un ecumenismo que viene, hermano, pegando fuerte y poniendo una plataforma hacia la blasfemia de los últimos tiempos, que se ha venido manifestando, que trae un nuevo orden mundial, que va a traer una apostasía, es decir, van a llegar a negar la fe que un día les dio vida, que un día los sostuvo. Es más, yo creo que muchos ya están blasfemando, porque hay una blasfemia contra Dios. Apocalipsis dice: ¿por qué vino todo esto para acá? ¿Por qué pasó esto en el mundo? Se lo estoy parafraseando. ¿Acaso Dios lo ha permitido? ¿Acaso por Dios ha venido? Y estoy seguro que hay mucha gente que ya blasfemó en ese tiempo contra el Señor. Pero lo que le quiero decir, no nos unamos más con el mundo. Ojalá los ministros del Señor, el Señor los pase por fuego en este tiempo. Ministros que adoran, que es lo que más se ve, ¿verdad? Que se están uniendo con gente para cantarle a no sé quién o no sé qué Señor, porque yo no creo que eso llegue hasta allá arriba. Bueno, eso es lo que yo creo muy particularmente, por lo que la Biblia me enseña. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta hermosa noche y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú nos has permitido aprender de tu palabra, Señor. Nos has dado esa sabiduría, la cual nos guarda, Señor, para la justicia que pronto ha de aparecer, Señor, en tu venida. Te pido, Señor, nos mantengas íntegros, Señor, alejados de lo que no conviene. Que todo lo que no es legítimo, Señor, no se una con lo que es ilegítimo. Que todo lo que es puro y santo no se una, Señor, con lo que es inicuo, con lo que es pecaminoso. Te pido, Señor, que nos des la capacidad de discernir, Señor, con quién podemos buscar la comunión. Y tu palabra dice: con los santos, con los santos. Que nos des unidad en nuestra casa, Señor, para poder cumplir nuestra labor como padres, como hijos, como integrantes de nuestra casa. Porque si cumplimos con lo que debemos de hacer, con la labor que debemos de hacer, la unidad se va a dar en nuestra casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que el Señor traiga crecimiento, que ponga unidad en tu casa, que puedas empezar a ejercer tu labor como papá, como mamá o como hijo. Que
que ames, que respetes, que honres, y que esa unidad traiga un crecimiento poderoso. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, que tu palabra, Señor, nos instruya y nos ayude. Te pido por aquellos, Señor, que han estado quizás divididos, que hoy traigas un espíritu de unidad hacia lo bueno. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer esa unidad, que se cumpla la palabra que dice que así como el Padre, el Hijo son uno. Cuando el Señor Jesucristo se lo dijo, así también ellos con nosotros sean uno también. Dice la palabra del Señor que cuando nos casamos dejamos de ser dos. Ya no somos más dos, somos uno. Tiene que haber unidad en nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, que ese espíritu de unidad, de triunidad, descienda sobre nuestra casa poderosamente y nos ministre y nos aleje de todo lo que no conviene. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos reconciliamos contigo. Si usted quiere reconciliarse esta hermosa noche, hágalo. Nos reconciliamos contigo, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos quizá unido con lo que no conviene, con lo que no agrada, con lo que no es parte de nosotros. Perdónanos porque quizá lo hemos hecho de una manera, Señor, sin saberlo, sin sentirlo, sin querer hacer daño, pero nos ha ganado nuestro sentimiento y nuestra alma. Hoy te pedimos que nos des el privilegio de unirnos solamente con lo que conviene, con lo que a ti te agrada. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Busque la unidad en su casa, uniéndose en lo que tiene que hacer cada uno como miembro dentro del hogar. No se olvide, estamos el día miércoles a las 7:30 en nuestro servicio. Tampoco se olvide, el día sábado están a las 5:30 en la red juvenil. Y los domingos, este domingo creo que vamos a volver a transmitir en vivo a las 9 de la mañana por las restricciones que hay. O no, yo creo que de repente tal vez a las 10 el pastor general dará la indicación, porque yo creo que este fin de semana si ya no se puede salir, ¿verdad? Sábado y domingo ni siquiera un par de horas va a estar cerrado. Entonces vamos a ver, pero usted esté pendiente porque sé que va a haber una palabra que le va a edificar. Dios le bendiga y tenga una excelente noche.